familias perfectas, pero sí hay hábitos, hay formas de relacionarse, de compartir, de interactuar, que nos ayudan al desarrollo de familias sanas, funcionales, cuyos miembros se potencian mutuamente y se apoyan, avanzan juntos, se sostienen, se comprenden a pesar de las diferencias y se aceptan. Sin embargo, este estilo de vida para muchos no es una realidad, sino que la violencia intrafamiliar está presente y no solo daña las relaciones, sino que destruye familias. Por eso hoy vamos a compartir acerca de este tema que es clave. El tema del programa de hoy es violencia familiar. Y para hablar sobre este tema tenemos a la licenciada Florencia Garrido. Ella es licenciada en Trabajo Social. Bienvenida, Florencia, gracias por estar. ¿Cómo andan? Bienvenida. Gracias. Y bueno, tenemos unas cuantas preguntas para hacerte. Muy bien. Para que podamos ir charlando sobre este tema tan importante y relevante en este tiempo. Sí, es un tema clave precisamente porque la familia es el ámbito donde nos tenemos que sentir seguros, donde tiene que haber aceptación, confianza, establecer vínculos fuertes y también una emocionalidad sana. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede ser o por qué pasa que dentro del ámbito familiar se genera el clima de violencia? ¿Cómo puede llegar una persona dentro de la familia a actuar de esa manera? Bueno, primero y principal es necesario poder entender que la violencia es una construcción sociohistórica, ¿sí? Entonces, no es un hecho natural que hay personas que nacen violentas y otras que no, entonces uno lo acepta así nomás, sino que es una construcción sociohistórica y que comprende una forma de relacionarse aprendida. Y así como es aprendida, puede desaprenderse, incluso puede evitarse. Bueno, y la violencia, justamente como es algo aprendido, es una conducta que se fue perpetuando en el tiempo, tanto en la sociedad como en la cultura. Entonces, es algo que justamente una persona lo aprende y después aprende justamente a relacionarse de esa manera. Por mucho tiempo la violencia trató de ser estudiada y analizada desde una manera como unidimensional, poniendo el foco en el individuo, poniendo foco en la personalidad, en el carácter del individuo, sin tomar en cuenta el entorno, sin tomar en cuenta el contexto que atravesaba a esa persona. Entonces, bueno, después con el tiempo, estudiosos en el tema se dieron cuenta de que era necesario poder ver la violencia desde una multicausalidad, ¿sí? Y se llevó a que la violencia es multicausal y que hay múltiples factores que atraviesan a una persona y que la llevan a que pueda ejercer violencia el día de mañana, ¿no? Y que el día de mañana haya una familia en donde se ejerza la violencia. Y estos múltiples factores van desde lo más micro, como justamente la personalidad y el carácter del individuo o su historia de vida, hasta lo más macro, como es la relación con su propia familia, que es su principal grupo de referencia, la relación con amigos, en caso de los chicos, con los chicos en el colegio, en el barrio, en el club, en la iglesia, y otros factores muchísimo más macros como es la cultura, ¿sí? La cultura, a veces nosotros estamos inmersos en una sociedad, en una cultura donde muchas veces naturaliza algunas conductas que hay gente que quizás no se cuestionan, conductas que en realidad hoy en día nosotros los tomamos como violencia. Entonces, todas estas cosas llevan a que una persona el día de mañana pueda ejercer o no violencia. No es solamente lo que pasa en la familia o la historia de vida de esa persona. Por eso podemos decir que no es que una persona que crece en una familia donde hay violencia, automáticamente va a ser una persona violenta y va a ejercer violencia en su familia, sino que hay muchos factores que se suman y que llevan a eso. No podemos tomar situaciones aisladas. Claro. Sí podemos tomar, por ejemplo, sí que vivir violencia en tu familia puede ser un factor de riesgo y te puede predisponer, pero no determina que vos vayas a ser una persona violenta o que vayas a ejercer violencia. Ahora, qué interesante la mirada, ¿no? Y cómo nos aclara un montón el panorama con este tema que últimamente escuchamos por todos lados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros detectar si hay violencia en una familia?
A ver, hay señales, hay ciertos indicadores, podemos decir, que uno puede observar que estás en alguna familia. Obviamente son un montón y no podemos decir, bueno, esta familia tiene este indicador, entonces hay violencia, ¿no? Claro. No podemos volvernos tan estructurados, pero sí hay ciertos comportamientos, conductas o síntomas que uno puede ver en una familia que nos lleven a poder pensar o puedan significar alertas o alarmas de que, bueno, algo está pasando dentro de esta familia. Pero para poder detectar bien esas señales, esos indicadores, tenemos que entender que la violencia, la definición de la violencia, un poco tomando palabras de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cómo define la violencia intrafamiliar, es toda acción u omisión que lleva a cabo un miembro de una familia y que atenta sobre la integridad física, emocional, sexual, económica y la libertad de otro miembro de esa misma familia. Entonces, incluye un montón de áreas, no es solamente lo físico como estamos acostumbrados a veces decir, bueno, es violento porque pega, no. Claro, hay distintas formas de violencia. Hay diferentes formas de violencia, la violencia emocional se ha demostrado que a veces hasta tiene más consecuencias o más secuelas a largo plazo que la física. Claro. Entonces, poder partir de esa definición de violencia y entender que hay múltiples formas, porque después si no cada uno busca los indicadores que quiere, porque cada uno busca, o sea, tiene su propia concepción de la violencia, entonces quizás hay un montón de cosas que se nos pasan, un montón de indicadores que se nos pasan y que son quizás útiles para poder detectar si una familia sufre violencia. Pero, por ejemplo, en líneas generales, familias, por ejemplo, que tienen roles muy estructurados, son como factores de riesgo, podrían ser, roles muy estructurados, o hay una verticalidad muy marcada en lo que es la estructura familiar, quizás familias que, no sé, están de acuerdo con el castigo físico como modalidad de crianza, ¿sí? Son como factores de riesgo que pueden llevar a que quizás una familia sea más vulnerable o propensa a, no significa que así lo sea, ¿no? Indicadores más a nivel individuales, tenemos, por ejemplo, en un niño podemos tener indicadores específicos, como por ejemplo poder detectar y ver lesiones, y inespecíficos podrían ser niños que se comportan, no sé, que son hiperactivos, o están con mucho miedo o con mucha ansiedad, que tienen mal desempeño escolar, que quizás vemos que tienen relación con sus padres o con alguno de ellos de una manera temerosa. Son pequeñas cosas que podemos ir observando para detectar, bueno, acá está pasando algo. Y si fuera entre las parejas, bueno, por ejemplo, podemos tener amigas que nos cuentan que, no sé, desconocen los ingresos económicos del grupo familiar. No, mi marido maneja todo, yo no sé, me da por semana, tengo que rendir cuentas de lo que gasto, de lo que hago con el dinero, o por ejemplo, tomar conocimiento de que el marido le hace chistes constantes, descalificatorios o denigrantes, y esas también son pequeñas cosas que muestran, bueno, acá está pasando algo, que quizás para la otra persona está naturalizado, pero para nosotros quizás pueden hacernos alarmas o alertas para poder decir, bueno, acá podría indagar un poco más, son señales que nos pueden ayudar a poder detectar eso y después en base a eso poder hacer algo con eso, ¿no? Está bien, perfecto. Y te escuchaba, Florencia, y pensaba en estas cuestiones que uno dice, bueno, están naturalizadas, ¿no? Como esos chistes, o quizás los tratos, ¿no? Entre los miembros de la familia, ya sea la mujer con el hombre con la mujer, los padres con los hijos. ¿Cómo podemos hacer mirando hacia adentro, a nuestra propia familia? Porque lo que vos hablabas, uno puede ver hacia afuera, detectar. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. ¿Y cómo podemos hacer para revisar si hay violencia o si estamos propensos a eso dentro de nuestra propia casa? Bueno, a ver, es difícil porque es muy difícil aceptarlo. Es muy difícil reconocer que uno es víctima de violencia, o incluso es difícil reconocer que uno es el que ejerce la violencia, ¿no? Que eso quizás a veces es aún más difícil. Pero lo que uno puede hacer quizás es empezar, en vez de pensar, bueno, si me hace chistes o no, o oír cosas,
y a lo específico poder hacer preguntas como más generales, ¿no? Como que nos ayuden o tener como un panorama más amplio de lo que pasa dentro de casa, ¿no? Entonces poder hacernos algunas preguntas, primero es una mirada introspectiva, ¿no? Y después poder llevarla a un análisis junto con tu familia. Pero poder preguntarte, bueno, ¿cómo me vinculo con mis hijos? ¿Cómo reacciono ante situaciones en las que desobedecen? ¿Cómo le pongo límites? ¿Cómo le pongo límites a mi hijo? ¿Le doy palabras de aliento, palabras de ánimo? ¿Lo acompaño? ¿Lo sostengo? ¿Soy una madre, un padre presente? ¿Lo hago partícipe a mis hijos de las decisiones, de algunas decisiones del grupo familiar? Y también incluso con preguntas en relación a la pareja. Bueno, ¿cómo me vinculo con mi pareja? ¿Tomamos las decisiones juntos o es unilateral? Tome en cuenta mis proyectos, tome en cuenta mi palabra, tomo en cuenta yo la palabra de mi pareja. Me potencia, me anima a cumplir mis sueños, a cumplir mis proyectos, o me estanca o me hace, qué sé yo, quedarme en casa y no puedo salir a trabajar o no puedo ejercer la profesión para la cual estudié. Hay muchos casos en esos que lo toman como algo natural, salvo que obviamente sea un acuerdo entre las parejas, ¿no? Que eso está bien. Pero después quizás uno va hablando y te das cuenta de que tenés a una persona que dice, no, bueno, sí, yo sí estudié esto y bueno, cosas de la vida, no lo pude hacer, y quizás después te das cuenta que no fue algo, un acuerdo del grupo familiar, decidir o no trabajar y ser ama de casa o quedarse en la casa o el manejo del dinero. Son como ciertas preguntas que nos podemos ir haciendo, o quizás preguntas, por ejemplo, ¿le temo algo de mi pareja? ¿Hay tensión cuando estamos juntos? ¿Lo obligué o la obligué yo a hacer algo que no quiso y viceversa? Quizás con estas pequeñas preguntas que no van tanto a lo crudo, nos podemos ir dando cuenta quizás nosotros de qué actitudes estamos tomando o si nosotros mismos estamos siendo víctimas de violencia. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las medidas que acompañan la prevención en estos casos, o mismo lo que compartías recién, hacia adentro de la familia, o si vemos que hay alguna familia que está sufriendo violencia, cómo podemos nosotros prevenir estos casos? A ver, en primer lugar, tener en cuenta que, la violencia en general, violencia familiar y la violencia en sí, es un problema de salud pública. Entonces, tenemos responsabilidad como sociedad, o sea, la familia es responsable, la sociedad es responsable, el Estado es responsable. Entonces, como sociedad, nosotros, o sea, se necesitan políticas públicas que aborden factores de riesgo, factores protectores de la violencia. Se necesitan poder acompañar situaciones o detección de malos tratos dentro del grupo familiar, poder hacer talleres. Hay un montón de instituciones, hay centros de salud donde se pueden charlar estas cosas, donde muchos han hecho movidas en relación a esto, pero como que no se sostienen en el tiempo, faltan recursos, como que en la teoría hay mucha teoría, pero después en el momento de la acción o la justicia no responde o el sistema no responde. He conocido un montón de situaciones en donde quizás chicos sufrían maltrato y hasta que se pusieron, el organismo empezó a actuar a favor del niño, pasó un mes y medio y uno no sabe qué pasó con ese niño en ese mes y medio. A veces uno desde el lugar donde está no sabe qué hacer porque hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros en mi trabajo podemos llegar hasta cierto punto y después la justicia, los organismos intervienen, pero no es en el tiempo que sería ideal. Entonces, si funcionarían un poco mejor las cosas, nos ahorraríamos un montón de dolores, nos ahorraríamos un montón de muertes, quizás, que vemos dentro de las familias, ¿no? Bueno, te escuchaba, Florencia, y es verdad, ¿no? Que no encontramos respuesta muchas veces para estas temáticas que son tan importantes y que de repente, como vos decías, desde muchos ámbitos se intenta, pero todo tiene un tope, un límite. Y pensaba qué importante que es
el sostén espiritual, porque ahí donde nadie puede resolver y donde nadie puede llegar, Dios sí puede hacerlo, y hemos visto muchas veces cómo la intervención de Jesús en una familia transforma incluso esas realidades de violencia, de dolor, de muerte, de tristeza. Así que qué importante también en este tema hacer ese abordaje desde lo espiritual, ¿no? Y trabajar en profundidad desde ese ámbito, porque entendemos y sabemos y bueno, y en este programa siempre tratamos de compartir estos valores que son los que nos sustentan también como familia, ¿no? Sabiendo que Dios puede intervenir y puede hacer cambios tremendos. Ahora, Dios quiere siempre el bienestar de la familia, porque la familia es una idea de Él, pero como decimos en este programa, la mitad, o sea, hay una parte que tenemos que hacer nosotros, miti, hay una parte que tenemos que hacer como familia, hay algo que nos corresponde, es una responsabilidad que no podemos evadir como padres, como tíos, como abuelos. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros desde casa para prevenir la violencia familiar? Entendiendo todo lo que vos nos compartís, pero en lo chiquito, en lo cotidiano, en el día a día, desde el rol que cada uno cumple, ¿qué podemos hacer para prevenir? A ver, es importante poder charlar estas cosas en casa, poder hacer visibles algunas cuestiones que, como decía antes, que están naturalizadas en nuestra sociedad. Entonces la gente, hay comportamientos que son violencia, pero no se piensan como tal, o bueno, sí, pero es un chiste, o bueno, sí, claro, pero es una, o sea, hay cuestiones que se minimizan, y nosotros como familia tenemos que tener en claro, y como adultos transmitirle a nuestros hijos esto, porque nuestros hijos van a ser los adultos de mañana. Entonces ya desde chicos poder charlar en familia de estas cosas, poder decir qué cosas toleramos como familia y qué cosas no se tolera. Para mí el tema del respeto es fundamental, el respeto entre los adultos, el respeto hacia mi hijo, que no porque sea chiquito tiene menos derechos que un adulto, el respeto hacia los compañeros, ¿sí? El tema de la violencia es un tema que, gracias a Dios, se fue visibilizando, hubo muchos cambios en torno a eso, pero yo creo que el laburo en casa es súper importante. No somos omnipresentes y no podemos estar en todos lados donde está nuestro nene, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija, en el colegio, a ver qué está aprendiendo, qué está escuchando, qué está recibiendo, cómo se comporta. No podemos estar en el club, no podemos estar en la iglesia, o sea, no podemos estar en todos lados, pero sí desde casa poder retomar cosas, claro, que suceden en los ámbitos donde se manejan ellos, poder decir, bueno, por ejemplo, a veces me pasan, no sé, de escuchar chistes, ¿no? Que como sexistas, obviamente del hombre, normalmente es del hombre a la mujer, puede ser de la mujer al hombre también, pero que quizás uno se ríe como adulto y el nene lo escucha, y son pequeñas cosas, claro, que van quedando. Entonces, como yo voy construyendo mi imagen de la otra persona, va después ser la manera en que yo trate a esa persona. Yéndome del lado de la parte sexista, no sé, chistes en relación a personas con discapacidad, ¿no? Que nos reímos todos, o que no nos damos cuenta de que por ahí es una burla y es hasta, o sea, es discriminatorio hacer eso. Nuestros hijos van mamando eso, y el día de mañana, cuando son adultos, se encuentran con una persona con discapacidad y quizás no lo ven como un igual, quizás se construyó una imagen totalmente equívoca de esa persona, y pasa con las personas con discapacidad, pasa con los niños, que ahora, después de un montón de leyes que se fueron sancionando en cuanto a los derechos, en cuanto al interés superior del niño, pero antes eran como, no se tenía en cuenta nada. Incluso con la mujer también sucede, a ver, chistes de ese estilo, bueno, salí que, o vos que sos mujer, o esto, y los chicos van escuchando todas esas cosas. Entonces, es importante poder hablar de estas cosas. Bueno, vos escuchaste eso, bueno, acá en esta familia eso no hay que... Son pequeñas cosas que parecen sutiles, parecen pavadas, y digo, bueno, qué exagerada, pero de verdad que son cosas que van quedando en el inconsciente, y que después el día de mañana ese niño adulto, claro, lo va a repetir. Que no significa violencia que vaya a lo físico, claro, pero son pequeñas cosas que van llevando a que haya como una desigualdad, claro, una asimetría, que de eso consiste la violencia, o sea, una asimetría de poderes, que yo me creo con más derecho sobre vos, no sé por qué, ¿sí? Y que, claro, son cosas que la sociedad misma va perpetuando. Entonces me parece a mí fundamental desde casa poder charlar estas cosas con nuestros hijos, con toda la familia en general,
y es fundamental esto, poder ir a las preguntas. Quizás esas preguntas no hace falta que las hagamos todo el tiempo, pero bueno, ¿cómo me estoy relacionando con mis hijos? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué chistes estoy dejando que se hagan y no intervengo? ¿O qué chistes hago yo que están mal? ¿Qué conducta tengo como padre si me entero que mi hijo le hace bullying en el colegio? O sea, puedo dejarlo pasar, bueno, son cosas de chicos y minimizar la situación, o sentarme con mi hijo y decirle, mira, esto es así, 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 esto no. Y, a ver, no tiene que ver con violencia familiar, pero que permitir este tipo de cuestiones lleva a que quizás el día de mañana esa persona tenga ciertas conductas o que se generen estas asimetrías, tanto o con su pareja o también con sus hijos. Entonces, yo creo que es algo que hay que cortarlo como de raíz y nada, y hacer visibles estas situaciones porque, como decía antes, hay mucho avance en cuestión de visibilizar la violencia, pero hay mucho temor, mucha vergüenza para contar. Hay gente que pasa esto, que lo denuncia y no le creen. Entonces, también como familia, acompañar, quizás si tomamos conocimiento de alguna persona que está sufriendo esto, también como familia y como iglesia, poder acompañar esta situación a veces con contener y escuchar es suficiente, claro. ¿no? Bueno, qué interesante, qué importante que como familia podamos estar involucrados también en todos estos temas y siempre haciendo autoevaluaciones, ¿no? Que es lo que recién nos compartía la licenciada Florencia. Y bueno, ahora quédate ahí porque tenemos la sección de recomendados que es un lujo, no te lo pierdas. Bueno, qué tema importante el que tratamos hoy en cuanto a prevenir la violencia, en cuanto a tener recursos y herramientas que la licenciada nos compartía para empezar a reflexionar juntos en casa acerca de estas temáticas. Por eso ahora queremos compartir una cápsula que tiene mucho que ver con lo que tratamos hoy y son tips para poder mejorar tu relación matrimonial, para aprender a gestionar tus emociones, que la emocionalidad tiene mucho que ver con la prevención de la violencia. Así que quédate ahí y disfrútalos. Se habla mucho acerca de la importancia del acuerdo en el matrimonio, pero rara vez se escucha acerca de la importancia del desacuerdo en el matrimonio. Cuando uno abre la Biblia, se topa con historias de parejas que sufrieron no por el acuerdo, sino por la falta de desacuerdo. Me viene a la mente Abraham y Sara, cuando Sara le propone a Abraham que tenga un hijo con su sierva, con su esclava Agar, y Abraham ingenuamente consciente cuando debería haber disentido. Ni que hablar de Ananías y Zafira, esa pareja del Nuevo Testamento que terminaron muertos. Se llevaban de maravilla, pero terminaron muertos no por el desacuerdo, ojalá alguno de los dos hubiera dicho no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sino que terminaron muertos por el acuerdo. ¿Qué hacer cuando tu pareja te propone algo que a vos no te cierra o directamente considerás que la idea es descabellada? ¿Cómo disentir con amor? Ahí está, bueno, disentir está bueno decir que no, poder hablarlo, encontrar el momento, ¿no? A veces las parejas esperan al último momento de la noche, 1 de la mañana, están cansados y ahí uno le dice al otro, esto no me gusta y se arma, pero todo el lío. Entonces buscar ese lugar adecuado, puede ser ir a caminar a algún lugar, puede ser a tomarse un cafecito, ¿no? Que eso ayuda mucho porque ahí seguramente no van a gritar. Y sobre todo poder escuchar, ¿no? Porque cuántas veces lo que me está diciendo la otra persona es algo que está bueno, que nos va a servir a los dos, ¿no? Seguro. En el caso de decir que no, obviamente. Sí. No Y qué queda importante mal. la seguridad personal, ¿no? Mucha gente como que se siente obligada a decirle que sí a todo, ¿no? En un pseudo pacifismo, ¿no? Con tal de evitar una discusión, un mal momento. Quizás a Abraham le pasó eso, ¿no? Sara me tiene cansado, podrido. Sí, Sarita, y la historia terminó mal, ¿no? Qué diferente hubiera sido si, como dice Vale, ¿no? Con amor le hubiera dicho, no, mirá,
no es así, Dios me dio una promesa. Sí, tomémonos un tiempo, busquemos consejo, ¿no? Exacto. Que alguien nos pueda decir, porque tarde o temprano, cuando uno no dice lo que le parece, esto salta y explota, ¿no? Sí, sí. Pero es años después. No, y ni que hablar cuando el que consintió le reprocha el de la idea, pero esto fue idea tuya. Es tan responsable el que consiente como el que propone. No sirve hacer la gran Adán, ¿no? Eva me dijo, sí, pero vos, Adán, agarraste la manzana, la fruta, te la comiste, así que hacete cargo. Exacto, y si estás de acuerdo en eso, después no estés reprochándole, ya está. O sea, no hay manera de discutir. Pero está bueno poder decir que no, poder hablar, poder exponer las diferentes ideas, ¿no? Y llegar, en todo caso, por ahí a otro acuerdo mejor. Acuerdos buenos, no acuerdos malos. Oramos con Vale para que Dios les dé sabiduría para disentir con amor y respeto. Qué buenos estos consejos que recién nos compartían acerca de la relación matrimonial. Y te invitamos a que puedas ver las temáticas que se trataron en los programas anteriores. La verdad que son muy interesantes y muy aplicables a la familia. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias, Florencia, Por favor, chicas, por gracias, compartir gracias. este tiempo con nosotras, por ser parte de este programa. No te olvides de dejarnos tus comentarios, no te olvides de compartir estos videos, estos programas con familias, con amigos. No te olvides tampoco de poder hablar con tu familia acerca de todos estos temas que estamos charlando. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te esperamos la próxima. Nos vemos.